Nos vamos a empezar con derivadas paramétricas. Entonces, derivadas paramétricas. Y antes de definir lo que son las derivadas paramétricas, vamos a definir una función definida de manera paramétrica. Entonces, una función definida de manera paramétrica, una función definida de manera paramétrica, es una expresión donde cada variable depende de un parámetro. Usualmente utilizamos la letra T para dicho parámetro. La letra T en general se utiliza, ¿ya?, porque el parámetro se está pensando que es una función que depende del tiempo. Entonces, estamos pensando en funciones en donde todas sus variables van a depender del tiempo. En ese sentido, nosotros estamos diciendo que la función es una función dada de manera paramétrica. Entonces, un ejemplo, voy a ocupar el mismo del apunte, ¿ya? Un ejemplo sería la función, digamos, dada por la siguiente relación. Entonces, f en variables x e y, o sea, la función f, la función f de x, bueno, la voy a anotar así como f de x, y. Está un poco de abuso de notación, pero creo que se entiende un poquito mejor. Es una función, ¿ya?, o f de t debería ser aquí. Sí, digamos, voy a escribirlo como f simplemente, no voy a hacer alusión en las variables, después va a entenderse un poquito mejor eso. F va a ser una función donde la variable x va a depender de un parámetro t. Entonces, por ejemplo, voy a decir que x va a ser t menos 3. Y va a ser la función, va a ser dada por el parámetro 2t menos 3. Esa es una función dada de manera paramétrica, ¿ya? Entonces, esa es una función dada de esa manera. ¿Sí? Ahora, generalmente, digamos, se coloca 2 puntos aquí, no igual. La función f, 2 puntos, está dada por esos parámetros, ¿ya? Está dada por esos parámetros. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Si yo quiero conocer un punto de esta función, necesito reemplazar el parámetro t. Entonces, si quiero conocer, estoy midiendo bien, no, creo que me cambié. Si quiero conocer un punto de la gráfica de f, debo reemplazar un t.
un t igual a algún número real. Entonces, por ejemplo, t igual 0, o t igual, creo que t igual 3, no, yo creo bastante, t igual 3. Entonces, si reemplazo t igual 3, o puedo hacer aquí una tabla de valores. Entonces, yo reemplazo el parámetro t, y cuando reemplazo el parámetro t obtengo el valor de x y el valor de y. Entonces, si reemplazo t igual 3, el x vale 3 menos 3 sería 0, el y vale 2 por 3 sería 6, menos 3 sería 3. Entonces el punto 0,3 está en la gráfica. Si reemplazo el 4, me daría 4 menos 3 sería 1, y aquí sería 2 por 4, 8 menos 3 sería 5. 1,5. Y el último punto que voy a reemplazar, el 5, sería 5 menos 3, sería 2. Y el y sería 5, 2 por 5, 10, menos 3 sería 7. Esos serían los puntos que ustedes pueden obtener de esta gráfica, ¿ya? Ahora, en general, las funciones dadas de manera paramétrica se ocupan bastante para modelar varios problemas, ¿ya? Entonces, porque me permite estudiar cada variable de manera independiente a través del tiempo, ¿sí? Entonces, ustedes podrían pensar que la variable x puede ser algo que depende del tiempo, la variable y, otra variable que depende del tiempo, y de alguna manera yo relaciono estas dos, digamos, y aquí pongo una tercera variable, quizá, ya se me define un sistema, ¿ya? Pero eso es lo que se hace en general, aquí define un sistema, en donde, cómo interactúan esas dos variables, ¿ya? Y en general esa es la manera en donde se ocupa, o donde mejor se ve una función definida de manera paramétrica, ¿ya? Entonces, ir relacionando las variables. Ahora, ese tercer parámetro que damos acá en general no es precisamente una relación de las que se conoce usualmente, sino que lo que se da aquí es una ecuación diferencial, ¿no? Una ecuación diferencial. Entonces, se definen las dos variables y de alguna manera se conjetura cómo se comportan esas variables, ¿ya? Entonces, pensando esto podría ser el X, la temperatura. Yo creo que este es un ejercicio que la mayoría de ustedes deberían más o menos conocer, que si X modela la temperatura ambiente, ¿ya? La temperatura ambiente, el I puede ser la temperatura que tiene un cuerpo, ¿ya? Un cuerpo humano, un cuerpo de cualquier especie, ¿ya? Y aquí en este tercer eslabón, nosotros podemos poner la ecuación diferencial que modela la temperatura, ¿ya? Que modela la temperatura. Entonces, de esa manera nosotros definimos una función y intentamos resolver esa función según los parámetros que nosotros tengamos. Entonces, digamos, esa es la manera en que generalmente se utiliza. Ahora, esta función paramétrica, digamos, esta definición de función, de función paramétrica, en algunos casos es posible, en algunos casos es posible tener su expresión cartesiana, tener su expresión cartesiana. Para ello, entonces, despejamos las variables t, despejamos las variables t, igualamos dichas expresiones. Ahora, en general, esto no se hace, sino que se trabaja simplemente con la definición de paramétrica. ¿Ya? Se trabaja con la definición de paramétrica. Sin embargo, hay algunas ocasiones en que sí se puede hacer.
Entonces, para ello, entonces, del ejemplo, yo tengo mi función paramétrica donde la variable x es igual a t menos 3, la variable y era igual a 2t menos 3. ¿Sí? Esas eran las variables, pues esa era la función. Entonces la manera de llegar a la forma cartesiana, que es la que nosotros generalmente utilizamos, es despejar la variable t e igualarla. Entonces, de la primera expresión, x igual a t menos 3, si yo sumo 3 en ambos lados de la igualdad, eso implica que t es igual a x más 3. T es igual a x más 3. Si hago lo mismo con la otra expresión, y igual 2t menos 3. Si hago exactamente lo mismo, aquí tengo que sumar 3 y después multiplicar por un medio, ¿ya? No lo voy a hacer. Eso implica que t es igual a y más 3 dividido en 2. ¿Sí? Y ahora, cuando yo tengo las dos variables, esto de aquí, lo igualo. ¿Sí? Entonces me quedaría que x más 3 es igual a y más 3 dividido en 2. Y más 3 dividido en 2. Y lo que hago ahora es simplemente despejar el i, que es como la manera que usualmente escribimos esta expresión. Entonces el 2 pasaría, este 2 que está dividiendo pasaría multiplicando, me queda 2x más 3 más 6, y con este 3 me quedaría 6 menos 3. Entonces eso implica que la ecuación cartesiana que nosotros estábamos buscando era i igual 2x más 3. 2x más 3. Entonces, de esa manera tenemos una forma de pasar de paramétrico, de función paramétrica. Podemos ir, entonces, si yo tengo una función paramétrica, esa es la forma de ir a la ecuación cartesiana. ¿Se puede hacer del otro sentido? Sí se puede hacer en otro sentido, de cartesiana ir a paramétrica, pero digamos no tiene mucho sentido práctico, porque lo que hacemos es que la variable x la definimos a través de un parámetro, ¿no? Pero no, digamos, no tiene mucho sentido práctico. En general, las funciones que son paramétricas se definen de esa manera, ¿ya? E intentamos llegar a una ecuación cartesiana, siempre y cuando se pueda. En este caso se podía porque la ecuación cartesiana, o sea, la función paramétrica, me permitía hacer un buen despeje. Ahora, en general, eso no es posible, ¿ya? Entonces, tienen que acostumbrarse a hacer paramétrica. Y de cartesiana a paramétrica no tiene mucho sentido porque siempre es más fácil trabajar en el lado cartesiano. Así que este lado de acá lo vamos a ver en el apunte, ¿ya? Pero en general no tiene mayor sentido. Entonces, aquí voy el apunte. Entonces ahí me define la función paramétrica, ¿ya? Entonces dice hay funciones que pueden definir paramétricamente. Esto significa que la imagen de una función f de a r no se define de forma i igual a f de x, sino que está determinada por un par de funciones, ¿ya? Entonces f1 y f2, dependientes de una misma variable, llamada usualmente parámetro, y se anotan por xt y it, siendo t la variable llamada parámetro, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el parámetro siempre o generalmente se denota con la variable t, ¿ya? Ahora puede ser otro parámetro perfectamente, pero es usual utilizar la variable t. Entonces, un ejemplo, aquí me dan la función de manera cartesiana, ¿ya? Entonces la función f de x es una función definida por 2x más 3, o bien y igual 2x más 3. Se puede definir de manera paramétrica por f1 de t, que es igual a t. Se dan cuenta que lo único que hace el x de t vale t. Y el i vale 2 t más 3, ¿sí? Que depende del x. Entonces, el x que está aquí, ese x que está ahí, lo llama t simplemente. Y este i
es toda esa expresión. Entonces lo único que hace es 2t más 3. Entonces de esa manera define de manera paramétrica esa función. O bien lo que nosotros estábamos estudiando, que era t menos 3, 2t menos 3. ¿Ya? Ahora, cómo pasar de aquí a aquí no es tan claro porque hay un parámetro no lineal que dificulta, digamos, cómo podemos decir que estos dos son equivalentes. ¿Ya? Ahora eso no nos va a interesar para el curso, así que tampoco lo vamos a estudiar. Pero digamos, esa es la expresión paramétrica de esta función. Otro ejemplo, la función que va de menos 6 a 6, definida como y igual raíz de 36 menos x cuadrado. Y la parametrización que se ocupa aquí es un poco distinta a la que estábamos viendo recién, ¿ya? Nosotros habíamos dicho que hacíamos que el x fuera x simplemente y el y lo definíamos como esta expresión, ¿sí? Aquí lo que hace lo hace de esa manera, pero después hace un cambio de variable. Entonces ese sí estaría bueno explicarlo. Entonces voy a repetir cuál es, para entender bien eso. Entonces la función g va de menos 6 a 6, tal en los reales, tal que el y es igual a raíz de 36 menos x cuadrado. ¿Ya? Entonces aquí voy a mostrar lo que hace en el apunte, cómo llega a eso. Entonces esa es la función que tenemos definida. Ahora nosotros queremos pasar a paramétrica, entonces queremos parametrizar esta expresión. Entonces siempre que queremos parametrizar, lo que debo hacer es la variable x, definirla en función del parámetro t. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a decir x cuadrado, ¿sí? X vamos a hacer igual que es igual a t, x es igual a t, y el y va a ser igual a 36, raíz de 36, raíz de 36, menos t cuadrado. Menos t cuadrado. Esa es la definición del parámetro. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo expresiones de este estilo? Cuando tengo expresiones de esa forma, expresiones de esta forma se pueden modificar utilizando cambio de variable. Cambio de variable. Entonces la voy a poner en general. Si yo tengo raíz de un número a al cuadrado menos, y aquí voy a poner b al cuadrado simplemente, o x al cuadrado, para que parezca variable, x al cuadrado, el cambio de variable, o sea, el cambio de variable es, digamos, yo voy a poner, puede ser seno o coseno, ¿ya? Ahora en general ahí queda abierto, es, digamos, x igual a coseno de la nueva variable, que le voy a poner u, o también puede ser x igual a seno de la nueva variable, que sería u. Cualquiera de los dos es válido. Cualquiera de los dos ustedes pueden utilizarlo como cambio de variable para modificar esta expresión, ¿ya? Para modificar esa expresión. ¿Sí? Sí. Aquí aparece un b, deberían de tener un poquito de cuidado porque
que debería poner, no importa. Lo vamos a dejar de esa manera. Entonces, si ocupo el cambio de variable para quedar en el mismo sentido, aquí lo que hace es seno. Entonces, lo que hace en este punto ya es decir que el t, entonces aquí el cambio de variable, usando cambio de variable, decimos que t va a ser igual a 6, porque aquí el 36, recuerden que esto es lo mismo que raíz de 6 al cuadrado menos t al cuadrado. Entonces el a vale 6. Entonces el cambio de variable sería 6 y vamos a usar seno de la nueva variable que sería u. ¿Sí? Entonces t vale eso. T vale esto. Si t vale eso, yo reemplazo acá. No creo que era, aquí es coseno, perdón. No, a ver, déjenme. No sé si poner coseno o seno. Es coseno, sí. Aquí es coseno. T igual coseno de u. ¿Ya? Si ocupo este cambio de variable, el x me queda inmediatamente como 6 coseno de u. El y me quedaría 6 al cuadrado menos 6 coseno de u. ¿Ya? Bueno, entonces, el sistema o la función g, en este caso me quedaría x igual a 6 coseno de u, y el y igual me quedaría a raíz de 36 menos 6 coseno de u, todo esto al cuadrado. Todo eso al cuadrado. Y aquí sigo. Para no era tan... Entonces g dijimos que era x igual a 6 coseno de u y igual a 36 menos, y aquí calculo esto, sería 36 coseno de u cuadrado. Ahora me voy a enfocar en esta igualdad simplemente. Me voy a enfocar en esa igualdad. ¿Sí? Entonces, raíz de 36 menos 36 coseno cuadrado de u. Aquí puedo factorizar por 36, me quedaría raíz de 36 factor de 1 menos coseno cuadrado de u. El raíz de 36, aquí puedo separar el producto. Esto me quedaría raíz de 36 es 6 por raíz de 1 menos coseno cuadrado de u. Y por identidad trigonométrica, eso es lo mismo que seno cuadrado de u. Entonces me quedaría 6 por raíz de seno cuadrado de u. Y eso es lo mismo que 6 por seno de u. ¿Sí? Entonces, de esta manera, la función g, dada de manera paramétrica, sería x igual 6 coseno de u, y igual 6, ¿dónde está? 6 seno de u. Y con eso se obtiene el sistema que nos están dando, ya que ahí lo está dando de manera bastante rápida. Y si se dan cuenta, no era tan evidente. Entonces ahí sí se obtiene el... Bueno, aquí lo deja con variable t, yo lo dejé con variable u, pero exactamente lo mismo. ¿Ya? Y si se da cuenta, el parámetro t está entre 0 y pi. Ya eso no hice mucho énfasis, ustedes pueden determinarlo a partir de las cuentas que yo fui haciendo. ¿Ya? Y para encontrar eso simplemente tienen que restringirse con este dominio. ¿Sí? Entonces, si ustedes están restringidos con ese dominio, el dominio de la función seno o la función coseno, que fue el que tomamos, les da este nuevo dominio para el parámetro u que yo hice, pero que aquí lo redefine como parámetro t. Ya ahí no voy a hacer mucho énfasis en eso, lo que nos interesa es la derivada de la función paramétrica. ¿Ya? Entonces, sea x de y, funciones derivables en un intervalo y, x tiene una función inversa derivable en y, entonces en cada punto
la derivada en el punto t es distinto de 0 o la derivada de x con respecto a t es distinto de 0. Entonces existe una función f derivable tal que y igual f de x. Entonces nuevamente, al igual que derivada implícita, va a existir una función de estas características, pero no es necesario determinarla. A mí no me interesa determinar esta función. Lo que me interesa es conocer la derivada de la función. Entonces la derivada de esa función, la derivada de y con respecto a x, va a ser la derivada de y con respecto a t, de la derivada de x con respecto a t. ¿Ya? Entonces derivo cada función, cada parámetro, con respecto a la variable t, y eso me da la derivada de y con respecto a x. ¿Ya? Ahí está bastante simple la idea. Entonces, algunos ejemplos, ¿ya? Entonces estos ejemplos los voy a ver un poquito, los voy a ver después, ¿ya? Quiero ver inmediatamente derivadas de orden superior. ¿Ya? Entonces, la derivada de orden superior da una función de manera paramétrica, y igual a x de t, y igual a y de t, con término intervalo. Como se vio anteriormente, la derivada está dada por esa expresión, que es la derivada de y con respecto a t, la derivada de x con respecto a t. Para obtener la derivada de orden superior, que sería la derivada de orden 2, por ejemplo, la derivada de orden 2 es igual a la derivada de esta función con respecto a la variable x. ¿Ya? Esta por regla de la cadena sería la derivada de t de esta función de y de x de t. ¿Sí? Entonces, derivo la función que ya tengo, la derivo con respecto a t, y eso lo divido por la derivada de x con respecto a x, a t. Y para derivadas de orden superior, ya la enésima derivada es la derivada de t con respecto a la derivada de orden anterior, ¿ya? Dividido por la derivada de x con respecto a t. ¿Ya? Entonces, digamos, esta fórmula es la principal. ¿Ya? No sé cómo es más sencillo así. Entonces, esto de aquí, ¿por qué ocupa ese color? Eso de ahí, digamos, es la fórmula principal, ya que me permite calcular la derivada de una función paramétrica, y esta de aquí abajo es la que me permite calcular la derivada de una función paramétrica de orden superior, siempre y cuando yo conozca la derivada del orden anterior. ¿Ya? Entonces eso es importante. Entonces, si quiero la derivada de orden 3, necesito conocer la derivada de orden 2. Eso es lo que me está diciendo ahí. Si quiero la derivada de orden 4, tengo que conocer la derivada de orden 3. Y eso es lo que voy reemplazando en este cuadrito que remarco ahí. Quizás sea bueno mostrarlo como en rojo. Entonces, lo que va dentro de este cuadro en rojo, ¿ya? Lo que va dentro de este cuadro en rojo es el cálculo hecho anterior. ¿Ya? Entonces, si quiero la de orden 3, esa debe ser la de orden 2. La de orden 2. Y nótese que este de aquí siempre es el mismo. ¿Ya? Ese de ahí siempre es el mismo. ¿Ya? No cambia. Entonces, si yo quiero la derivada de orden 7, ese parámetro que aparece ahí siempre es el mismo. O sea, aparece en el 1, aparece en el 1, siempre el mismo parámetro, siempre la misma derivada, y de ahí para adelante siempre aparece. ¿Ya? Entonces, de ahí siempre sería el mismo. Vamos a un par de ejemplos. Creo que me quedan 5 minutos para un ejemplo. Y ya en la siguiente sesión sigo trabajando solo con ejemplos. ¿Ya? Entonces, aquí hay algunos ejercicios resueltos. Entonces me definen esta función dada de manera paramétrica, x igual 2t menos seno de t, y igual 1 menos coseno de t. Y me dicen obtener la primera derivada y la segunda derivada. Y después obtener la primera derivada cuando t es igual a pi cuarto. Entonces, para obtener la primera derivada, tengo que derivar la función y. Esta es la función y. 2, 1 menos coseno, 2, 1 menos coseno de t, derivada con respecto a t. Y la función x, t menos seno de t, 2t menos seno de t, la derivo con respecto a t. Y eso me da la primera derivada. Si yo derivo la función de arriba con respecto a t, el 1 es una constante, así que no aparece, me quedaría la derivada de menos coseno de t. La derivada de coseno es menos seno. Con este menos de aquí adelante me queda el seno positivo. Entonces me quedaría 2 seno de t. Esa es la primera derivada.
Y la derivada de abajo, la derivada de seno es coseno, con el menos que está aquí adelante me queda menos. Claro, y aquí hay una variable t. Aquí hay una variable t, entonces eso me queda 2. La derivada de t es 1, la derivada de seno es coseno. Entonces ahí me queda 1 menos coseno de t. Y esa sería la primera derivada. ¿Sí? Entonces la primera derivada es seno de t dividido 1 menos coseno de t. Y para calcular la segunda derivada, tengo que derivar esta función con respecto a t. Esta función con respecto a t. Entonces, esa función derivada con respecto a t. Y aquí abajo va a aparecer siempre el mismo parámetro. Siempre va a aparecer 2, que es ese parámetro que ya calculé. Ese parámetro que ya calculé, siempre va a aparecer. ¿Se dan cuenta? 2, 1 menos coseno de t, va a aparecer acá. No es que vuelva a derivar, siempre va a estar apareciendo el mismo. Siempre está apareciendo el mismo, creo que ahí. Ese de que ya calculé, vuelve a aparecer acá. ¿Sí? Y lo que hago ahora es derivar la primera derivada con respecto a t. Entonces, por regla del producto, en la derivada del primero, sería coseno de t, por lo de abajo, menos el primero por la derivada de abajo, que sería seno de t. ¿Sí? Y ahí me queda la función, eso es coseno, 1 menos coseno de t, seno de t menos seno de t. Y aquí hace algunas simplificaciones, de ahí ustedes pueden ver esas simplificaciones, y arriba me queda menos 1. Entonces la segunda derivada sería menos 1, 2, 1 menos coseno de t cuadrado. ¿Sí? Con eso obtengo la primera y segunda derivada, simplemente aplicando la fórmula. Y lo que... ¿Por qué no me borra? Entonces, y para calcular la primera derivada en t igual 1, en la primera derivada, que ya la tenemos calculada, reemplazo el pi cuarto. Y ahí hago las cuentas y me queda que la derivada en ese valor es esa expresión de ahí. ¿Ya? Bueno, tomamos 5 minutos de receso. Ya continuamos a las 9. Ya voy a dejar de grabar.